capítulo 5, hermano, verso 1. Vamos a leer del verso 1 al 13 y cuando usted lo tenga ya ahí, dígame amén, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, leemos las Sagradas Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 1, hermano, de Mateo 5: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, hermano. Hasta ahí, ayúdenme a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nuestro corazón sea una buena tierra, hermano, donde su semilla, que es su palabra, pueda llegar a lo profundo y llevar a cabo frutos, hermano. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante ti, Señor, para pedirte misericordia por mi vida y por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, mira esta porción de tu palabra, Señor, de las Sagradas Escrituras que acabamos de leer, Señor. Esta enseñanza, mi Señor Jesucristo, que tú diste a tus discípulos en ese tiempo y que también nos habla en el tiempo presente a nuestras vidas, a los que somos discípulos tuyos, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu que la inspiró, Señor, sea el que nos guíe a toda la verdad, Señor. Amado Dios, que nuestro corazón esté preparado como esa buena tierra, Señor, que esté libre, Señor, de pedregales y que esté libre de espinos, Señor, para que al recibirla en nuestro corazón, de aquí en adelante produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en nuestras vidas, Señor amado. Amado Dios, en el nombre de Jesús, toma el control de este lugar. Toma el control de mi vida y de la vida de los que estamos aquí, Señor, y que todo lo hagamos, Señor, siempre para tu honra y para tu gloria, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que esta palabra quede ahí en nuestro corazón y que al salir de este lugar la meditemos, Señor, y que nos examinemos nuestra vida, cómo nos estamos conduciendo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por tu consejo. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. ¿Puede tomar asiento, hermano, por favor? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermano. Damos gracias al Señor por su consejo que Él nos ha dejado, hermano, aquí en su palabra. Y hace unas semanas atrás, hermano, estaba leyendo un poquito, o llegué al versículo aquí en el verso 13, donde Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Pero Jesús les decía también que si la sal, hermano, se desvaneciere o perdiere su sazón, por así decirlo, Jesús les dijo, ¿verdad?, que esa sal ya no servía para nada, hermano, ¿verdad?
Entonces en estas semanas estaba estudiando un poquito acerca del por qué Jesús dijo: ustedes son la sal. ¿Qué es lo que Jesús espera ver en nosotros, hermano? Comparado con la sal. De tan suma importancia que Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes dejan o pierden esto, pues ya, en otras palabras, se vuelven inútiles, ¿verdad? Eso es lo que dijo Jesús. Si ya la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada más. Y mientras estudiaba, hermano, en estos días, bueno, me fui a leer el contexto. Dije, voy a leer los primeros versículos del capítulo 5, ¿verdad?, para ver de qué estaba hablando Jesús. Y mientras estaba estudiando estos primeros versículos, hermano, pues sentí de parte del Señor compartírselo con ustedes. Unos pasajes muy conocidos. Quizás usted lo ha leído muchas veces, hermano, yo no lo sé. Quizás probablemente usted ha escuchado alguna predicación referente a esta porción, hermano. Es lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? El sermón que Cristo dio, hermano, a sus discípulos y a una multitud que estaba ahí, hermanos. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito en estos versículos, hermano. Y yo le he puesto como título al mensaje: el carácter de los ciudadanos del reino, hermano. El carácter de los ciudadanos del reino. Ese es el título que le he puesto al mensaje, hermano. Porque si le pones atención a los versículos que leímos del 1 en adelante, si le pones atención, lo que Jesús describe ahí, hermano, es el carácter de aquellos que son ciudadanos del reino de Dios, hermano. Jesús nos describe ahí, hermano, el carácter de aquellos que son hijos de Dios. Yo pregunto en esta hora: ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Esto quiere decir, hermano, que estas cosas que Jesús habla aquí se tienen que ver en nuestras vidas, hermano. Ahora, fíjate bien, analizando humanamente, si tú analizas las naciones, los diferentes países, tú puedes mirar que, por así decirlo, como que cada nación o cada país tiene ciertas cosas que caracterizan a los ciudadanos de ese país o a los ciudadanos de cierta nación. No sé si tú te has fijado que cada nación, incluso hasta en el área de la vestimenta, no sé si te has fijado que la forma de vestir tradicional de una nación, hermano, a veces es diferente al de otra nación. No sé si te has fijado, por ejemplo, allá en México hay algunos lugares donde la forma de vestir del hombre o de la mujer, hermano, es exclusivamente característica de las personas de ahí, de ese lugar de México. Pero quizás si nos fuéramos a Centroamérica o a países de Sudamérica, hermano, nos encontraríamos que las personas tienen una cierta manera de vestir que es característica, hermano, de solo de esa nación. Pero no solamente, ahora te estoy poniendo ejemplos simples y humanos, hermano, en lo que tiene que ver con la vestimenta, pero pudiéramos hablar de muchas otras cosas, hermano, que a veces son características de la gente de cierta nación. Pudiéramos hablar, por ejemplo, del color de piel. Por ejemplo, hay ciertas naciones donde las personas por lo general se distinguen por su color de piel. En una nación tú vas a mirar por lo general pura gente rubia o güera. Y luego vas a otra nación y quizás ahí pura gente de piel morena, ¿verdad? Y así pudiésemos hablar de diferentes cosas, hermano. Pero trasladándolo a lo espiritual, cuando tú lees el capítulo 5 y cuando Jesús comienza a enseñar aquí el Sermón del Monte, hermano, Jesús comienza a hablar de el carácter de los que son ciudadanos del reino de Dios. O sea, tú y yo debemos de ser de cierta forma que se diferencie, hermano, de las personas de este mundo, mis amados hermanos. Porque eso es lo que tiene que ver con el carácter. El carácter es lo que uno es. Carácter es lo que tú eres. Y de esas cosas va a hablar Jesús aquí a sus discípulos, y Jesús les dice: los que son ciudadanos del reino de los cielos, los que son ciudadanos del reino de Dios, Jesús le está diciendo, su carácter es de esta forma, o es como si dijera, ellos son así. Y es lo que vamos a hablar, hermano. Ahora, algo interesante del Sermón del Monte, cuando tú lo lees todo, que compone varios capítulos, algo que me llama la atención, hermano,
es que, no sé si tú te has fijado que hoy en día entre los cristianos hay un malentendido en cuanto a vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Algunos pensamos, hermano, que vivir bajo la ley es mucho más difícil que vivir bajo la gracia. Yo no sé si algunos de los que están aquí pensemos así. O yo no sé si tú alguna vez has escuchado que algunos enseñan que vivir bajo la gracia es fácil o es más fácil que vivir bajo la ley. Bueno, yo te digo que cuando tú lees el Sermón del Monte, los capítulos 5 en adelante, tú te das cuenta que cuando Jesús comienza a enseñar, hermano, el estándar de la justicia que Él pone, lo subió tan alto que, escucha bien, yo he oído algunos críticos de la Biblia que ellos dicen que el Sermón del Monte que enseñó Jesús, o el estándar de la justicia que enseñó Jesús, algunos críticos dicen que ni siquiera deberíamos de molestarnos en leerlo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesús puso una medida tan alta de forma de vida que los críticos dicen es imposible cumplirla. Algunos dicen es imposible que algún ser humano pueda vivir tal como Jesús lo dijo, hermano. Entonces ellos dicen, ni siquiera no es necesario ni estudiarlo, dice, porque es imposible cumplirlo o llevarlo a cabo. Ahora, lamentablemente la iglesia de Jesucristo hoy en día ha adoptado esa idea, hermano, y mira bien lo que la iglesia de Cristo ha hecho en estos días, hermano. Jesucristo, cuando Él vino, Él no rebajó, hermano, el estándar de la justicia de Dios con tal de alcanzar a las personas. No, Jesucristo le dio su verdadero significado y lo puso en alto, hermano, el estándar de la justicia de Dios. Pero fíjate lo que Cristo hizo, hermano. Cristo, para alcanzar a las personas, no rebajó el estándar de la justicia de Dios, sino que lo puso en lo alto, pero con el fin de venir a ayudarle a las personas, levantarlas, hermano, con su poder y su ayuda para que las personas pudieran alcanzar esa justicia, mis amados hermanos. Esa es la obra que Cristo vino a hacer. Él no vino a rebajarlos para alcanzarnos. Y eso lamentablemente es lo que la iglesia está haciendo. La iglesia, con tal de alcanzar a las personas del mundo, ha querido rebajar, hermano, el estándar de la justicia de Dios, supuestamente para alcanzar a las personas. Y ahí estamos cometiendo un grave error, hermano. Debemos de enseñarlo tal como Cristo lo enseñó, que aunque parezca alto, hermano, porque si tú lo lees parece alto, o sea, tú lees el Sermón del Monte y tú dices, wow, para vivir tal como Jesús dice, muy difícil. ¿Cierto o no? ¿Cuántos no hemos leído, por ejemplo, cuando Jesús dice, si el que te dé una mejilla, ponle la otra? ¿Y qué es lo que se nos viene a la mente cuando tú lees que Jesús te dice que hagas eso? Uno dice, no, hombre, ¿cómo voy a hacer eso yo? Porque nuestra naturaleza es contraria a eso, ¿sí o no? Nuestra naturaleza o la mentalidad del mundo, que es, si alguien te hiere, ¿qué te dice el mundo que hagas? Que te desquites, que te vengues, que no te dejes. Pero Jesús vino y decía, si alguien te hiere en una mejilla, tú pon la otra. Pues cuando uno lee, uno siente que eso está muy alto de alcanzar, pero eso es lo que la iglesia debe de predicar, tal como Cristo enseñó. Pero también, hermano, compartirles que a pesar de que suena alto o se escucha alto, hermano, tenemos la ayuda de Cristo que Él nos ha prometido para llegar a cumplir lo que Él nos ha ordenado, mis amados hermanos. Ese es el trabajo de la iglesia, no rebajar los estándares, ponerlos como Cristo dijo, pero decirle a la gente, pero Cristo te puede ayudar y te quiere ayudar, hermano. Amén. Entonces vamos a mirar cómo es el carácter de los que son ciudadanos del reino. Ahora yo pregunto, ¿cuántos se consideran ciudadanos del reino de Dios? Quiere decir que entonces esto que Jesús enseñó se tiene que ver en nosotros, porque es lo que Jesús dijo que es el carácter. Mira bien lo que dice el versículo 1, hermano. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, hermano. Y ahí vamos a comenzar. Nota que en los versículos desde el 3 en adelante nos habla de varias bienaventuranzas, hermano. Ahora, si ustedes se recuerdan, hace unas semanas atrás cuando estábamos hablando del Salmo 1, decíamos que la palabra bienaventurado significa la felicidad que experimenta aquella persona cuya relación con Dios está, hermano, de una manera correcta.
La felicidad viene como consecuencia, hermano, de tener una relación correcta con Dios, hermano. Ponte eso en tu mente. Guárdatelo ahí en tu corazón. La verdadera felicidad viene como consecuencia de tener una relación correcta con Dios, hermano. Fíjate bien. Cuando tú tienes una relación correcta con Dios, cuando tu relación con Dios, con el Ser Supremo, el Creador de todo, está correcta, hermano, no importa todo lo demás que te falle. No importa todo lo demás que te falte, hermano. Cuando la relación con Él está correcta, mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Una persona, hablando de su salud física, una persona puede estar sana, hermano. Pero si su relación con Dios no está bien, esa persona no es feliz, hermano, aunque tenga salud. Pero una persona puede estar físicamente enferma, hermano, pero si su relación con Dios está bien, hermano, esa persona es feliz, aunque le falte la salud física, mi amado hermano. Te pongo un ejemplo. Cuando estaba en Nashville, Tennessee, hermano, en una ocasión fuimos con el pastor Reinaldo a visitar a un enfermo. Lo tenían en la sección de los desahuciados, los que ya les dijeron cualquier día estiras el pie. Es más, cuando entramos ahí, nos dijeron que para entrar teníamos que ponernos una batita y un tapabocas porque pues ya estaban desahuciados, ¿verdad? El pastor le dijo, no ocupo nada de eso. Nos dijo la enfermera, ¿y ustedes? Pues ni modo de decir que sí, ¿verdad? Pues ahí estaba el varón que él primero fue que dijo, no ocupo nada de eso. Sería el colmo que hubiéramos dicho, sí, a mí dame hasta de dos, ¿verdad? Entonces él dijo, no ocupo, dijimos, no ocupamos nada tampoco. Y entramos, hermano, hay un varón postrado. El varón estaba conectado a un tubo aquí en esta parte, hermano, totalmente incapaz de moverse. Es más, hasta para hablar te tenías que acercar casi a su boca para poderlo escuchar. Él estaba totalmente desahuciado, pero era cristiano. Y algo que me impresionó, porque éramos puros jóvenes que estábamos con el pastor Reinaldo y rodeamos así su cama, algo que me impresionó era, hermano, en la condición física que él estaba, pero él irradiaba un gozo y una alegría y una felicidad, hermano, que él ahí tirado en la cama nos estaba dando ánimos a nosotros los jóvenes para servirle al Señor, mi amado hermano. Él ahí él sin poderse mover, hermano, diciéndonos que sirviéramos al Señor, que Dios era bueno, que le echáramos ganas, hermano. Él ahí tirado, hermano, desahuciado por la medicina, mi hermano. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, cuando hay una relación correcta con Dios, cuando tu relación con Dios está bien, tú experimentas la verdadera felicidad, aunque todo lo demás te falte, mi amado hermano. Te lo pongo en el área del dinero, hermano. Una persona puede tener dinero, pero si su relación con Dios no está bien, no es feliz. Pero pudiera ser que tú no tengas nada de dinero, hablando económicamente, pero si tu relación con Dios está bien, tú eres feliz. Dios. Porque esa es la verdadera felicidad, hermano. Y de eso está hablando aquí Jesús. Dice, bienaventurados, felices. Pero ahorita que los vayamos leyendo, quiero que prestes atención cómo Jesús nos enseña su manera, su concepto de él de la verdadera felicidad es contraria a lo que el mundo piensa, hermano. El mundo tiene cierto concepto de lo que es la verdadera felicidad, pero Jesús enseña todo lo contrario. Mira lo que dice, bienaventurados, ¿quiénes, hermano? Los pobres en espíritu. En otras palabras, Jesús está diciendo, felices los pobres. Ahora, hablando humanamente, ¿quién va a decir que felices son los pobres? Uno dice, feliz es el rico, feliz el que tiene mucho, feliz el que lo tiene todo, ¿verdad que sí? Humanamente hablando. Pero viene Jesús y Él les dice, bienaventurados son los pobres en espíritu. Y esta palabra pobres, hermanos, su significado nos habla de un mendigo, alguien completamente carente de recursos, alguien que no tiene recursos, un mendigo, hermano. Ahora, fíjate bien, aquí la palabra pobre, como a veces yo me recuerdo, uno dice, no, yo era pobre allá en mi país, pero en realidad uno no era pobre, hermano. Uno le llamaba pobre a no traer ropa de marca, a no tener una casa lujosa, pero yo te aseguro que quizás con el hecho de que no nos haya hecho falta, aunque sea un taquito de frijoles, hermano, no éramos en realidad pobres.
Y Jesús no está hablando aquí de aquel pobre que no tiene quizás bastante o no tiene lujos. Jesús está hablando de un mendigo, de alguien que está totalmente carente de recursos, mi amado hermano, y por lo tanto él depende de que alguien más le dé para vivir, mis amados hermanos. De eso está hablando Jesús, de un pobre, hermano. No sé si tú te has fijado, las personas, hermano, que piden dinero a veces en las calles. Ahora, pero no aquellos que tú miras bien sanos. Y hasta jóvenes están pidiendo ya sea porque estén en los vicios o ya sea porque no quieren trabajar. No, pero no sé si tú has mirado a personas, hermano, que quizás no tienen manos y pies, o no tienen pies, o no tienen las manos, o están con una discapacidad, hermano, y están así en ciertos lugares pidiendo dinero, hermano. A esa persona se está refiriendo Jesús aquí, hermano. Un mendigo, o sea, alguien que no solamente no tiene recursos, hermano, sino que es incapaz, hermano, de obtenerlos por su incapacidad, mi amado hermano. Pero nota algo, hermano, que Jesús dice, los pobres en espíritu, hermano. Jesús dice que son felices los pobres en espíritu. ¿Y a quién se está refiriendo Jesús? ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que reconoce su necesidad espiritual de Dios, mi amado hermano. Aquel que es consciente de que necesita de Dios, hermano. Aquel que reconoce que en sí no tiene recursos, hermano. Mira bien, el pobre en espíritu, te digo algo, es el que se mira a sí mismo y él mira que no tiene lo necesario para agradar a Dios. Ese es un pobre en espíritu, mi amado hermano. Aquel que reconoce, en otras palabras, que es un mendigo espiritual, que no tiene recursos. Y te digo algo, para poder ser un heredero del reino, un hijo del reino, para poder ser un ciudadano del reino, todo comienza, mi amado hermano, con el reconocer que uno es un mendigo espiritual, mi amado hermano. Te digo por qué. Porque el ser pobre espiritual es lo contrario al orgullo. Es lo contrario al que es autosuficiente. Aquel que es autosuficiente, hermano, es aquel que dice: yo no necesito nada de nadie. ¿Tú has oído personas así? Yo he oído personas así. Dicen: yo no necesito nada de nadie. Y la persona que es orgullosa o que es autosuficiente no puede comenzar a tener una relación con Dios, y obviamente al no tener una relación con Dios no puede ser un heredero del reino, no puede ser un ciudadano del reino, porque no hay esa relación con el Rey de Reyes, mi amado hermano. Entonces nota bien, para comenzar a tener una relación con Dios, la persona necesita reconocer, hermano, su necesidad espiritual, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el que reconoce que tiene una necesidad va en busca de aquel que le puede suplir su necesidad, mi amado hermano. Un ejemplo: ¿por qué está la gente, los mendigos, por qué están pidiendo? Porque ellos reconocen que no tienen en sí mismos cómo valerse, cómo suplirse lo que ellos necesitan, y ellos van en busca de personas, hermano, para que les den. Fíjate, en una ocasión andábamos ahí con el hermano Jesús, fuimos allá a la Supermex a comprarnos, tomar un vaso de jugo, ¿verdad?, de naranja, de esos tamaño Titan, ¿verdad? Ahí estábamos, nos lo tomamos afuera ahí de la Supermex. Y estaba un señor, yo no sé si algunos lo han visto, seguido está ahí. Estaba un señor, yo no sé si está malito, yo no sé qué tiene. Estaba un señor y él estaba sentadito así, ni la cabeza alzaba, hermano, él nomás estaba así. Así. Su manita estaba diciendo: tengo necesidad. Y comenzamos a mirar con el hermano Jesús que le echaban de a 10, de a 20, de a 10, de a 20. Nos quedamos sorprendidos, hermano. Dijimos: mira, este varón en una hora hace más que nosotros allá, bien matado. Pero lo que te quiero decir, hermano, que ese varón obtuvo o recibió, hermano, porque él reconocía su necesidad de algo y fue y pidió, mi amado hermano, aunque no dijera nada, pero la manita extendida, hermano, estaba diciendo: necesito que me den, mis amados hermanos. Entonces Jesús dice que es feliz el que es pobre en espíritu, aquel que reconoce, hermano, que es incapaz de agradar a Dios, que no tiene lo necesario en su vida, hermano, para agradar a ese Dios. Jesús dice: es feliz. ¿Sabes por qué? Porque el pobre en espíritu va y busca a Dios, mi amado hermano, que le puede suplir sus necesidades, mis amados hermanos. Por eso Jesús dice que es feliz. Los que están, ahora, bueno, no todos. Ahora, como yo no soy Dios y omnisciente,
Pero los que hemos venido a Dios es porque un día reconocimos nuestra pobreza espiritual, ¿sí o no? Un día nos miramos a nosotros mismos y dijimos: espiritualmente soy como un mendigo. Espiritualmente no tengo los recursos necesarios para agradar a Dios. Yo no sé cuándo te pasó a ti. Yo me recuerdo a la edad de 18 años, ya estando aquí en este país. Fíjate, yo me vine de México creyendo, hermano, que yo sería feliz, o que mi alma se sentiría satisfecha al llegar aquí, al tener dólares, al tener un carro, al tener ropa bonita, ropa de marca, mi amado hermano. Y cuando tenía 18 años, ya estando con mi esposa, hermano, ya ganando tanto dólares como dolores también, ¿verdad? Porque no, ¿sabes? Los dólares no los regalan, hay que pasar dolores de ir a trabajar. Entonces, ya estando aquí, hermano, teniendo dólares, teniendo a mi esposa a la edad de 18 años, hermano, yo sentía un tremendo vacío en mi alma, mi amado hermano, y yo no comprendía por qué. Y yo decía: híjole, si yo sentía que con mi esposa yo iba a ser feliz por siempre. Ahora, no digo que no sea hasta el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero lo que te quiero decir es que me di cuenta que ni mi esposa, ni los dólares, ni la ropa de marca podían satisfacer un vacío, algo que yo sentía aquí en mi ser, hermano, y yo no entendía el por qué. Pero cuando uno lee la palabra, ahora uno entiende, hermano, que lo que uno estaba viendo en sí, hermano, era su pobreza espiritual. Era que uno era como un mendigo que no tenía lo necesario. Pero ¿sabes qué, hermano? Bienaventurado el que se siente así. ¿Sabes por qué? Porque el que se siente así, ese va y busca a Dios, mi amado hermano. Ese viene y se acerca a Dios porque dice: hay algo que me hace falta, y comienza a buscar aquí, comienza a buscar allá. Y cuando Dios ve eso, Dios dice: yo sé por qué estás buscando. Y Dios dice: yo soy lo que estás buscando, dice Dios. Y Dios viene al encuentro de uno, mis amados hermanos. Yo te digo, a la edad de 18 años yo no sabía qué era lo que me hacía falta. Solamente sabía que algo me hacía falta. No sabía qué era. Y mi madre me dio un sabio consejo, y a pesar de ella ser católica romana en ese tiempo, que ahorita, gracias a Dios, ya es cristiana, me dijo: Diego, lee la Biblia, léela. Porque yo le decía: ma, yo me siento solo, me siento vacío. Pero imagínese, solo y con mi esposa, hermano. Y mi hermano Omar tenía una Biblia que él ni leía. Sí, yo no sé por qué la tenía, hermano. Yo no sé si, no creo que era la que le dieron de la primera comunión de niño, ¿verdad? Pero ahí la tenía. Y la agarré y la empecé a leer, hermano. La empecé a leer. Y yo sé que Dios miró ese anhelo, esa búsqueda, esa pobreza en mí. Y Dios vino a mi encuentro, hermano, y me dio lo que necesitaba. Y yo sé que si tú un día te sentiste así, también Dios miró que tú buscabas de Él, que tú necesitabas de Él. Y Dios vino a tu vida y te encontró y te dio lo que tu alma, lo que tu interior necesitaba. Lo que no te pudo dar el dinero, lo que no te pudo dar el placer, lo que no te pudo dar el pecado, lo que no te pudieron dar los lujos, lo que no te pudieron dar las cosas materiales, vino Dios y te lo dio a tu vida, mi amado hermano. Ahora, no sé si a ti te pasó así. A mí me pasó así a los 18 años, hermano. Y así me pasó. Vino Dios y dijo: no busques más, yo soy lo que tu ser necesita. Y gloria a Dios. Eso es lo que se necesita para iniciar una relación con Dios. Reconocer que somos mendigos espirituales, hermano. La gente que no reconoce, la que no tiene una relación con Dios, porque no lo quiere reconocer, hermano. Lamentablemente hay gente que piensa que es autosuficiente. Yo no ocupo de nada, dice. Hay gente que usted le dice: dale gracias a Dios por tu trabajo, o dale gracias a Dios por lo que tienes, y la gente dice: no, ¿y por qué le voy a dar gracias a Dios? Yo lo que tengo, lo tengo por mis fuerzas. ¿Has oído así? O quizás tú y yo éramos de los que hablábamos o pensábamos así, hermano. Pero mira lo que Jesús dice: bienaventurado, felices los pobres en espíritu. Pero Jesús no está diciendo que es feliz por ser pobre. Jesús dice que es feliz, y luego nos da la razón y nos dice que porque de ellos, ¿de quién? De los pobres en espíritu, hermano. ¿De ellos qué cosa? De ellos es el reino de Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Fíjate, de los que aparentemente no tienen nada, de ellos es todo, mis amados hermanos. Aleluya.
De ellos es el reino de Dios. ¿De quién? No de toda la gente. No como le hacen creer uno allá en México, que toda la gente que se muere se va a ir con Dios y se va a ir para el cielo. No, hermano, yo ya lo he dicho. Se murió como sicario, se murió tirando balazos. ¿Cómo van a decir que Dios lo tiene en su santa gloria, hermano? Por favor. Ahora, si se arrepintió en sus últimos segundos, yo sé que Dios es misericordioso. Pero se murió en la cantina ya bailando con otra que no era su mujer y le dieron 3 balazos en la espalda y dicen ya Dios lo tiene en santa gloria. Y se persina a la gente. ¿Qué lo va a tener en su gloria, hermanos? Esa es una mentalidad que nos enseñaron allá en México. Yo no sé si usted se acordó. Yo me acuerdo, hermano, a todos los velorios que yo asistí, ya sea de niño o de joven, yo nunca escuché que dijeran, ya está en el infierno achicharrándose esta alma. Yo no oí nunca. Yo no sé si tú oíste alguna vez eso. No, decían, descansa en paz, decían. Ya está en la gloria con el Señor. Pero no, Jesús aquí dice que de los que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, mis amados hermanos. Me llama la atención algo, mire, acompáñeme a Efesios capítulo 1, verso 3. Fíjate bien, hermano, aquel que reconoce que es pobre, que es un mendigo espiritual, hermano, aquel que reconoce su indignidad, va en busca del Señor, y cuando viene al Señor, al que es pobre en espíritu, hermano, Dios le concede bendiciones espirituales, mis amados hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 3, hermano, y cuando esté ahí dígame amén. Amén. Efesios 1, 3. Mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, mis amados hermanos. Fíjate bien, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, hermano. Entonces nota bien, el que es pobre en espíritu y lo reconoce, viene a Dios, y Dios en sus riquezas en gloria lo bendice con toda bendición espiritual, mis amados hermanos. Te digo algo, a veces lamentablemente hoy a la iglesia se le ha metido una mentalidad de querer pura bendición material, lamentablemente. Ahora, tener riquezas no es pecado, yo lo aclaro. Tener riquezas no es pecado. La Biblia nos habla de hombres de Dios que Dios les concedió riquezas. David, Salomón, ¿verdad? Daniel, llegaron alto, llegaron al poder, mis amados hermanos. Pero fíjate bien, entonces la iglesia se enfoca mucho en las bendiciones materiales, hermano. Pero este versículo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y es que déjame te digo algo, hay cosas espirituales, hermano, que no se pueden comprar con dinero, hermanos. Y esas bendiciones espirituales o esas cosas espirituales las tiene Dios y se las da a los que son de Él, mis amados hermanos. Por ejemplo, una bendición espiritual, la paz, por ejemplo. Tú no puedes ir a comprar la paz a la tienda. Un ejemplo, estás turbado. Si una persona está turbada, está preocupada, no puede ir a la Walmart a decir, vengo por $20 de paz. ¿Me la pones en una bolsa, por favor? ¿Verdad que no? No, porque aquí en la tierra no se encuentra eso. Eso lo tiene Dios, hermano. Y esas cosas no se compran con dinero. Esas cosas se las da Dios a los que son de Él, mis amados hermanos. Tú no puedes ir a comprar gozo a la tienda. Me da 20 libras de gozo para este día, por favor. Amanecí medio deprimido, me lo pone para llevar, por favor. Quiero llegar bien gozoso al trabajo. Tú sabes que eso no existe, ¿cierto o no? No lo puedes comprar. Esas cosas te las da Dios, mis amados hermanos. Las da Dios a los que son de Él, mis amados hermanos. Lo mismo el perdón. Y pudiéramos pasar aquí haciendo una gran lista, hermano. Hay bendiciones espirituales, hermano, que Dios le da a los que son de Él. A aquellos que reconocen su pobreza espiritual, se acercan a Él, hermano, reconociendo esa pobreza, y Dios los colma de bendiciones espirituales, mis amados hermanos. Imagínate. En verdad lo que la Biblia habla como pobres son los que somos realmente ricos, hermano. Aleluya. Porque Jesús dijo que el reino de los cielos es de nosotros. El reino de los cielos es de nosotros, hermano. Imagínate. ¿Cómo cree usted que se siente una persona cuando se hace ciudadano de esta nación? No me va a decir que se va a poner triste. Se va a sentir feliz.
Porque al ser ciudadano va a recibir los beneficios que esta nación otorga. Ahora imagínate ser ciudadano del reino de los cielos, hermano. El que es ciudadano del reino de los cielos recibe los beneficios que el reino de los cielos tiene, hermano, para ofrecer. Entonces por eso Jesús dice, ellos son felices. ¿Y sabes por qué? Dice Jesús, porque el reino de los cielos es de ellos. Es del pobre en espíritu, hermano. Pero volvámonos ahí en Mateo. Mira lo que continúa diciendo Jesús, hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu, hermano. El que se mira a sí mismo y le dice, Señor, yo no tengo lo necesario. Señor, yo no tengo lo suficiente, pero vengo a ti, Señor, porque tú sí lo tienes y me lo puedes dar. Ese es feliz, hermano. Pero luego mira lo que dice el versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Ahora, se oye contradictorio, ¿no? Feliz el que llora. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, dice Jesús, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. ¿Pero a quién se refiere? ¿Quiénes son estos que lloran, hermano? El contexto, hermano, del sentido espiritual que Jesús está hablando, cuando Jesús dice bienaventurados son los que lloran. Número 1 dijo el pobre en espíritu. Pero número 2 Jesús dice bienaventurado el que llora. Y se refiere a aquella persona que llora, hermano, por su pecado. Ahora no sé si a ti te ha pasado así. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado. De sentir una profunda, pero fíjate, esta palabra llorar en el griego se refiere a un lamento como cuando muere una persona. Ahora, ¿tú has llegado a mirar a alguien cuando llora porque se le murió un familiar, un ser querido? ¿Cómo es ese lloro, hermano? No son las de cocodrilo, ¿verdad que no? No son un lloro ahí de apariencia, no. Quizás todos hemos visto cómo llora alguien cuando se le ha muerto a alguien a quien ama. Esta palabra, bienaventurados los que lloran, se refiere a un lamento como por alguien que ha fallecido, hermano. Y se refiere a aquella persona que llora por su pecaminosidad, hermano. Que llora porque se mira a sí mismo, hermano. Y mira, yo no sé si a ti te ha pasado, hermano, cuántas de las veces, hermano, no le hemos fallado a Dios de una o de otra forma. Por ejemplo, a veces, cuántas veces no me he sentido mal yo con el Señor, de decir, tengo tantos motivos por qué darle gracias a Dios y me estoy quejando de esta situación. No sé si habrá alguien más que le pase eso, hermano. Y me siento mal, me da tristeza conmigo mismo de decir, wow, tantas razones que tengo para darle gracias a Dios y yo quejándome de esto. Yo no sé cuántas oportunidades quizás yo he tenido de testificar de Cristo, hermano, y en lugar de hacerlo, evadí esa responsabilidad y me puse quizás a hablar de otras cosas que no era lo que Dios nos ha mandado, o quizás no dije nada y dentro de mi ser me he sentido mal delante del Señor y dije, Señor, perdóname, porque si esa alma muere sin ti, Señor, no sé a dónde se va a ir su alma, y yo me quedé callado, Señor, y le hablé de otras cosas, Señor, por no querer mencionarte a ti. Yo no sé si tú te sientes, al menos a mí así me pasa, hermano. Y Jesús aquí está hablando de los que lloran por su pecado, de los que lloran, hermano, porque cuando pecan les duele. Mira, la vida del que es ciudadano del reino no se trata de aquel que nunca le falla a Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia de un ciudadano del reino, de un hijo del reino y un hijo de las tinieblas? La diferencia es que cuando el que es ciudadano del reino le falla a Dios, ese llora, hermano. Ese se lamenta en su interior, hermano. A ese le duele haber ofendido a Dios, mis amados hermanos. A ese le pesa en su alma, en su corazón, haber ofendido a Dios. Esa es la diferencia, hermano. No que nunca falle, porque como humanos en este mundo vamos a fallar, hermano. Pero el que es del ciudadano del reino de Dios, ese llora. Ese se lamenta, hermano. Pero no nomás se lamenta de su propio pecado, se lamenta de mirar cómo está el mundo. Yo no sé si tú alguna vez has mirado a tu alrededor y te has lamentado de decir, mira cómo está el mundo, mira cómo está la gente, mira cómo están las personas. En estos días miraba un video de una mujer allá en Colombia, hermano, que se aventó de un puente con su pequeñito, hermano, imagínate. Y no voy a entrar en debate del por qué se aventó. Pero miré el video, hermano, y miraba el video del niñito con una de sus manitas aferrado a una de las varillas del puente, hermano. Miraba su manita aferrada a la varilla, hermano, y la mujer no soportó la presión de los problemas, hermano. ¿Y qué hizo, hermano? Se tiró al vacío, abrazada de su niño, y los dos murieron, mis amados hermanos. Yo no sé, yo miro esas cosas y me duele en mi alma, me duele mi ser. Ahora, uno como humano, ¿qué puede hacer?
Pero Jesús dice, bienaventurados son los que lloran, felices los que lloran, dice Jesús, de mirar cómo está el mundo, hermano. Pero la bienaventuranza consiste en lo que dice Jesús. Ellos, nota bien, no dice que toda la gente. Jesús dice, ellos recibirán consolación. ¿Quiénes? Los que lloran, los que les duele su pecado, los que les duele su condición de fallarle a Dios, los que se lamentan por su situación pecadora, hermano, por su naturaleza. Jesús dice, ellos van a recibir consolación. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Acompáñame al Evangelio de Juan, hermano, por favor. Mira lo que dice, hermano. Yo quiero que tú entendamos, amada iglesia, que no estamos solos aquí, no estamos huérfanos. Mira lo que dice Juan 16:7, mis amados hermanos. Ahora, ¿de qué forma recibimos consuelo los que lloramos por nuestro pecado? ¿De qué forma, hermano? De que ahora los que hemos creído en Jesús, yo pregunto, ¿cuántos han creído en Jesús? Dios. Viene el Espíritu Santo como el Consolador, dice Juan 16:7, hermano. ¿Estamos ahí? Dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, número 1, número 2, de justicia y de juicio. Mira bien, Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador. Esta palabra significa un abogado que viene a tu lado, hermano. Alguien que viene para estar contigo. Pero fíjate lo que Jesús dice, hermano, que cuando el Consolador viniera, Él iba a convencer al mundo, número 1, de pecado. La vez pasada que hablamos del Espíritu Santo, yo les decía que era el trabajo del Espíritu Santo convencer al pecador de su pecado. Pero después Jesús también dice que el Espíritu Santo va a convencer de justicia. ¿A qué se refiere, hermano? De que ahora, como Cristo ya murió por los pecadores, hermano, ahora podemos alcanzar la justicia de Dios, la que Él ofrece gratuitamente, hermano, por el sacrificio de Cristo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Él te convence de esa justicia que te ha sido imputada, hermano, desde que creíste en Cristo, mi amado hermano. Él viene y hace esa obra de convencerte, y Él viene y te consuela. Fíjate bien, cuando quizás uno le falla a Dios, que deberíamos esforzarnos por no hacerlo, pero viene el Espíritu Santo y te habla y te dice, ya Cristo pagó por ti. Puedes venir y el Espíritu Santo lo lleva a uno, hermano, a que se reconcilie uno con el Señor, a venir, a arrepentirse, a pedir perdón, hermano. ¿Y sabes quién es el que te da esa paz, hermano? Es el Espíritu de Dios, hermano. Cuando tú te reconcilias y le pides perdón a Dios, el Espíritu Santo te convence, hermano. Aunque a veces uno mismo, yo me he dado cuenta, fíjese bien, a veces uno mismo es el que ya Dios lo perdonó y uno todavía sigue dudando si Dios lo perdonó. Yo no sé si a ti te ha pasado así. Yo les decía la vez pasada, incluso cuando tú lees algunos salmos, ves que el rey David hacía lo mismo. A veces yo he estado orando, hermano, y le pido perdón a Dios por pecados quizás de la juventud, que me vienen a la mente y ya le he pedido perdón. Pero si tú lees los salmos, el rey David también decía, Señor, perdona las rebeliones de mi juventud, hermano. Imagínate ahora, pero fíjate bien, Jesús dice que los que lloran recibirán consuelo, pero quiero que me acompañes a 2 de Corintios, y nota algo interesante aquí, hermano. Dios te consuela a ti para que tú puedas consolar a otros. Dios. Amén. Porque imagínate, si alguien que no ha sido consolado, ¿cómo va a consolar a otra persona? No se puede, ¿verdad que no? Segunda de Corintios, hermano, capítulo 1, hermanos, por favor, versículo 3 y verso 4. ¿Estamos ahí? Dice nuevamente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué, hermanos? Mira lo que dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahí está el Señor, hermano, cuando estás atravesando tribulaciones. Te puede faltar el consuelo humano del hombre, de la persona, pero aquí la Biblia dice que Dios el Padre nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero luego mira lo que dice después, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mira, cuando tú atraviesas tribulaciones y te afliges o estás triste, viene Dios y te da el consuelo que tu alma, que tu ser necesita. Te lo da, hermano. Pero fíjate, te lo da, ¿sabes con qué propósito? Para que cuando tú mires a otro que está igual o peor, tú lo puedas también consolar. Con el mismo consuelo que Dios te dio a ti. Gloria a Dios, amén. Fíjate bien. Hace como 1 año y medio, 2 años, no me recuerdo, algunos de ustedes sabrán o se recordarán, mientras trabajaba en el fil, hermano, me lastimé mi cuerpo, me lastimé donde me habían operado hace muchos años de joven. Me lastimé y no podía trabajar, pero no solamente no podía trabajar, o no solamente traía la carga de no trabajar, porque usted sabe, o los varones me entienden, el varón sabe que quiera que no, la carga de sustentar el hogar está sobre el varón. Y cuando uno no puede por A, B, C razón, uno siente ese oprobio, hermano. Uno siente ese como tipo vergüenza, o no sé cómo le puedo llamar. Pero aparte de ese oprobio que yo sentía en esos días, no solamente era el oprobio, sino era el dolor físico, hermano. Me recuerdo que mi esposa me decía, no, pero si ahí en la iglesia te miré como si nada. Y yo le decía, ¿y tú crees que yo ya voy a ir a causar lástimas? ¿Usted cree que yo, ay hermanos, ay hermano, gloria al Señor, hermano, ¿quién vive, hermanos? Ay, y si me traen una silla, no, yo le decía a mi esposa, yo estoy ahí diciendo que Cristo vive, ¿verdad? Pero con la confianza puesta en el Señor, hermano. Pero solo Dios en mi casa sabía, hermano. Y me recuerdo, hermano, en esos días, a veces el dolor era tan intenso mientras estaba en mi hogar. Y en esos días derramé lágrimas, yo no sé. Yo creo que yo a veces digo, bueno, el Señor había dicho, ya se le están secando los ojos, le voy a dar un apretoncito para que otra vez vuelva a fluir. Bueno, en esos días, hermano, como por lo mismo no trabajaba, me daban las 2, 3 de la mañana leyendo el libro de los Salmos, hermano. Y llorando, y leía un versículo donde David, ¿por qué, Señor, estás lejos de mí, Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado, verdad? Vuélvete a mí, ay, lloraba, hermano, y me tiraba ahí, ay, Señor, mira cómo estoy, Señor. Me recuerdo un día, hermano, eran como las 4 de la mañana, yo ahí llorando, ahí con la Biblia así en el libro de los Salmos, pero no para que mágicamente pasara algo, sino leyéndolos, ¿verdad? No para que habla el Salmo 91 y algo va para... No, leyéndolo y Señor, mira tus palabras, Señor, ayúdame. Como a las 4 de la mañana, hermano, empieza a sonar el teléfono. A las 4 de la mañana, yo lloré ahí. Hermano Julano, ay, santo. Yo dije, se le habrá marcado un accidente. Ya ve que a veces, si se lo pone a hacer un ladito de usted, quizás le pucha. Ya le vi, contesté. Bueno, ya el otro me contestó igual o peor que yo, hermanito, me dijo. Ajá, hermano. Ay, disculpe, hermanito, dice. Ando en la ambulancia, dice. Ore por mí, dice. Ay, ¿qué le pasó, hermano? No, pues tal cosa, dice. Aquí me están trasladando para tal hospital en la ambulancia. Ay, disculpe, que son las 4 de la mañana. Ay, oiga, diciéndome, ojalá y no lo haya despertado. Yo estaba llorando ahí, todo desconsolado también. ¿Y usted cree que yo le iba a decir, oye, hermanito, yo también estoy igual? Amén, hermano, le dije. Amén, varón, usted no se preocupe, el Señor va con usted ahí en esa ambulancia, hermano, imagínese. Pero ¿por qué? Porque Corintios está diciendo que Dios en tus aflicciones te consuela para que también tú puedas consolar a otros en sus aflicciones, mi amado hermano. A veces tú puedes estar librando tus propias batallas, pero Dios te va a dar el consuelo para que incluso cuando otra persona que tú conoces esté en necesidad, tú le puedas dar también esas palabras de consuelo con el consuelo que Dios te da a tu alma, mis amados hermanos. Eso así funciona. Así trabaja Dios, hermano. Eso es lo que hace Dios, hermano. Y le dije, hermano, no se preocupe. Ahí el Señor va con usted en la ambulancia. Y no se preocupe, en un ratito llego ya al hospital. Gloria a Dios. A los 2, 3 días, hermano, esa vez eran como las 7 de la tarde y otra vez, hermano, digo, chi, ahí en el cuarto, con el libro de los Salmos, leyéndolo y que, Señor, acuérdate de mí, que por qué estás lejos, Señor, y que por qué me has desamparado, y llore, hermano, y me dice mi esposa, te habla una hermana que va a otra congregación que conocemos, te habla la hermana que quiere hablar contigo, y ya, pues me limpia las lágrimas, el Señor le bendiga, hermano. Fíjese que a mi cuñada le acaban de diagnosticar cáncer y pues quisiera ver si por favor usted ahorita márquele, por favor, ella está devastada, le acaban de dar la noticia hoy, márquele por favor para que hable con ella y le dé ánimos porque estaban espantados, hermano, no se vaya a suicidar.
Imagínense, hermano. Yo estaba llorando y llorando por mi propio problema. Y agarro, mándame el teléfono, ¿no? Y le hablo a esta mujer, hermano. Ya le dije, ¿usted es fulanita de tal? Sí, mire, pues yo soy fulano de tal. Me dijeron que le acaban de diagnosticar eso. Pero mire, le quiero decir que Dios es poderoso. Le quiero decir que Dios no la va a dejar sola. Le quiero decir que si usted se aferra a Dios, Dios la puede ayudar ahí en su momento difícil. Estoy hablando como unos 15, 20 minutos. Después la mujer me dijo, ya me siento mucho mejor. Después fuimos con mi esposa Yakima, oramos por ella. Incluso hoy estaba pensando en esa señora, hermano. Dije, esta señora la tengo que traer a la iglesia para que testifique, hermano, porque el Señor la sanó de cáncer. Tenía cáncer, hermano, y ahorita ya no tiene nada la mujer, hermano, ya no tiene nada, se le quitó el cáncer, hermano. Y hoy que estaba en el trabajo me estaba acordando de ella y yo dije, no, pues así como llamaron para eso, pues ahora que vengan y testifiquen. Lo que te quiero decir, hermano, que en esos momentos de aflicción, en esos días, hermano, que yo estaba triste, Dios me consolaba y yo decía, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? Porque cuando yo estoy chille, siempre me hablan gente que están igual o peor que yo. Pero lo que te quiero decir, que me lograba reponer con el consuelo de Dios y poderle darle palabras a otras personas, hermano. Siempre acuérdate de eso cuando estés en tus aflicciones. Acuérdate que Dios te va a dar el consuelo. Él lo tiene, hermano. Él tiene el consuelo que tu alma necesita en tus dificultades, hermano, de manera que tú puedas consolar a otros también en sus dificultades, hermano. Él lo tiene. Entonces Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios nunca te va a dejar solo, hermano. Póntelo en tu mente. Escucha, el hombre te puede fallar, el hombre te puede defraudar, el hombre le puede valer lo que tú estés pasando o atravesando, pero Dios no te va a dejar solo. Habrá alguien que lo cree, hermano. Imagínate, en esos días, una vez le hablé a mi mamá ya casi despidiéndome de ella, ahorita me acuerdo y me da una risa y digo, qué dramático, ¿verdad? Ya casi haciendo, bueno, no testamento, porque ni tengo nada para dejarle a mi esposa, deudas quizás. Y llamándole a mi mamá y me decía, ¿por qué chilla, mi hijo? No, mamá, yo la quiero mucho. Pues yo ya pensaba que me iba a ir. Y mire, aquí me tiene el Señor, hermano. Gloria a Dios, amén. Digo esto porque pudiera ser que alguno de ustedes pase alguna vez una prueba y siente que se va a morir. Hermano, usted va a morir cuando Dios diga. Pero regresémonos allá a Mateo, hermano. Entonces dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No solamente Dios te da consuelo aquí, nos va a dar ese consuelo cuando ya estemos allá con Él, hermano. Él nos va a enjugar toda lágrima. Pero luego dice el verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. La palabra manso, hermano, hoy en día cuando hablamos de mansedumbre la gente lo relaciona con debilidad. La gente cree que el que es manso es débil. Algunos incluso piensan que el que es manso es porque tiene falta de hombría, por así decirlo. Relacionamos la mansedumbre con la debilidad, hermano. Pero nada que ver. La palabra mansedumbre, hermano, o manso, significa, hermano, tener la fuerza bajo dominio o tener fuerza bajo control, hermano. Esa es una persona mansa. Ahora le voy a decir algo. Manso no es aquel que usted mira así, como inmaculado. No necesariamente ese es manso. Yo no sé si usted ha mirado gente que usted los mira así y uno dice, qué manso ese varón, ¿verdad? Ah, esa hermanita, qué mansa esa hermana, mire. Pero hay gente, hermano, que usted los mira así porque nadie les ha buscado. Pero hay gente que cuando los buscan, sea varón o sea mujer, lo manso desaparece, hermano. Incluso no sé si usted ha oído que hay gente que dice, el que me busca me encuentra, ¿sí o no? Entonces, aquí la palabra bienaventurados los mansos, felices los mansos, nos habla de aquellos, hermanos, que ante la ofensa no dan rienda suelta a sus impulsos, sino que su fuerza está bajo control, está, hermano, bajo dominio. No sé si tú te has fijado, hablando en el reino animal, no sé si tú te has fijado que la gente que tiene caballos dicen que amansaron, por ejemplo, el caballo. Ahora yo pregunto, ¿el caballo es un animal débil, hermano? ¿Verdad que no? Es un animal fuerte, hermano. Pero cuando dicen que lo amansaron, no están diciendo que el animalito es débil. Lo que están diciendo es que lograron hacer que el animalito controlara sus fuerzas, mis amados hermanos. Entonces, los que son ciudadanos del reino son mansos. Son aquellos que no se dejan llevar por sus impulsos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos nos dejamos llevar por los impulsos?
Cuando tú te dejas llevar por los impulsos, ¿sí o no? Dices cosas que no tendrías que haber dicho, ¿sí o no? Hacemos cosas que no teníamos que haber hecho, ¿sí o no? Y el mayor ejemplo de mansedumbre nos lo puso nuestro Maestro Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, hermano. Jesús no era débil. Es más, a mí me impacta que cuando dice que lo fueron a buscar y dice que les dijeron, vino la turba con palos, con espadas, con antorchas, y Jesús se para enfrente. Yo me lo imagino cuando voy leyendo. Y él dice, ¿a quién buscáis? Y le dicen, a Jesús el Nazareno. Y dice que Jesús dijo, yo soy, y dio un paso enfrente, hermano. Y los que estaban ahí, los soldados, dice que se cayeron para atrás cuando Jesús dice, yo soy. ¿Usted cree que eso es debilidad? ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Si vienen con palos y espadas y armas y dicen, a ti te ando buscando, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiésemos? Mira, ya miro varias rías diciendo, no, hermano. Ahora, fíjate bien, fíjate cómo Jesús, hermano, él dijo, yo soy manso y humilde, hermano. Jesús no era débil, pero fíjate que cuando viene Judas con la turba, nota cómo Jesús, hermano, no se dejó guiar por sus impulsos. Hermano, cuando viene Judas, le dice, ¿a qué viniste, amigo? Y yo puedo ver, hermano, cuando voy leyendo la serenidad de Jesús, fíjate cómo lo llama, ¿a qué viniste, amigo? Y aquel mentiroso viene y le da un beso, hermano, como señal a los que lo iban a arrestar. Y puedo mirar la serenidad de Jesús, hermano, y le dice Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Puedo mirar la mansedumbre, la serenidad de Jesús, hermano, ante aquel que lo estaba traicionando. Cuando yo leo esa escena, hermano, y me pongo yo en el lugar del Maestro, yo digo, si yo hubiera estado ahí, hermano, ¿cuántas veces a veces no hemos dicho con alguien que nos ofende? Yo no sé si tú has oído estas, yo he oído gente que dice, quisiera que a esa persona me lo suelten 3 minutos. No, que me lo suelten 3 minutos nomás, dicen, para desquitar este coraje que trae, ¿sí o no? Que me lo suelten poquito, dice. Porque uno le quiere dar rienda suelta a los impulsos. Pero Jesús no fue así, hermano. Jesús era manso. Y Jesús dice, hermano, que bienaventurados los que son mansos. Pero nota algo también, hermano. La mansedumbre tiene que ver con aquella persona que ha entregado el control de su vida a Dios, hermano. Esa es una persona mansa. Y Jesús nos puso el ejemplo. Jesús, hermano, él dijo que su voluntad estaba ligada a la voluntad del Padre, que él, hermano, le había cedido el control de su vida al Padre, hermano. ¿Te recuerdas en Getsemaní? Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una persona mansa, hermano, el que le ha cedido el control de su vida a Dios, mis amados hermanos. Esa es una persona mansa, que no saca las fuerzas así. Y vamos, y déjenme ir terminando con este último, hermano. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, de los que estamos aquí, ¿alguna vez usted ha experimentado una gran hambre o una gran sed? ¿Cómo se siente el cuerpo, hermano, cuando su cuerpo tiene realmente hambre o realmente sed? Débil, y le agarra como un desespero, ¿sí o no? Le agarra un desespero, hermano. Esta palabra, los que tienen hambre y sed, el griego dice aquellos que tienen un ardiente deseo. Así la traduce, el que tiene un ardiente deseo. Pero un ardiente deseo ¿de qué? Porque aquí no nos está hablando de hambre y sed de comida literal, sino dice hambre y sed de justicia. Un ardiente deseo de justicia. Esta palabra justicia, mis amados hermanos, cuando tú la buscas en el diccionario, dice, hermano, que es la aprobación dada por Dios. Ser aprobado por Dios o ser aceptable ante Dios, hermano. Entonces mira lo que Jesús está diciendo. Bienaventurados los que tienen un deseo ardiente por ser aceptados por Dios, por ser aprobados por Dios, mis amados hermanos. Yo no sé tú, hermano, pero si tú te fijas en el mundo, que el mundo se maneja al revés, el mundo siempre está buscando la aprobación de los hombres, la aprobación de los demás, ser aceptado por los demás, ser aceptado por las personas. Pero Jesús dice que hay un tipo de personas, hermano, que su anhelo ferviente, su anhelo ardiente es ser aceptable ante Dios, mis amados hermanos. ¿Habrá alguien aquí que tenga ese deseo de decir, Señor, mi anhelo ferviente es ser aceptable ante ti? ¿Habrá alguien que es así, hermano? ¿Habrá alguien? Yo me pregunto. Me pregunto, ¿a quién quieres tú agradar? ¿O delante de quién tú quieres ser aceptable? Porque la gente aquí en el mundo hace lo que sea porque lo acepten las personas.
Pero hay quienes lo único que buscan es ser aceptables delante del Señor, hermano. Y Jesús dice, bienaventurados los que tienen ese deseo ferviente de ser aceptables ante el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque dice Jesús que los que tienen esa hambre y esa sed, dice Jesús, ellos serán saciados. La Biblia dice, en otra versión dice, ellos estarán hartados. ¿Tú sabes lo que es estar harto? ¿Alguna vez usted comió y dijo, me harté? Habemos puro que comimos 2, 3 probaditas y ya, ¿verdad? Si usted alguna vez se ha sentido hartado de tanto que comió, eso es estar saciado, o sea, darte hasta que ya no puedes más. Y Jesús dice que el que tiene hambre y sed de justicia, Dios lo va a saciar. Termino en este pasaje, hermano, lo voy a leer y aquí termino. Mira lo que dice Romanos, hermano, capítulo 1, donde nos dice que el evangelio consiste, hermano, en saber que la justicia de Dios se la da al que cree, hermano. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice Romanos capítulo 3, hermano, gloria a Dios. Romanos capítulo 3, verso 23, mira lo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero luego el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el evangelio, ¿qué? Que todos habíamos pecado, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero la buena noticia, ¿sabes qué es? Que Dios compartió su justicia con los que creen. Gloria a Dios. Nunca hubiéramos alcanzado nosotros el estándar por nosotros mismos. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Dios dice, yo sé que todos han pecado. Dios dice, yo sé que con sus fuerzas ustedes no pueden cumplir mi ley a la perfección para estar en una relación correcta. Entonces, la buena noticia es esta. Dios dice, te comparto mi justicia, te la doy. Y dice ahí, gratuitamente, a los que creen. Ahora hemos sido saciados. Yo no sé cuántos han sido saciados, hermano. ¿Cuántos traían esa hambre y sed de justicia y han sido saciados por Dios mismo, mi amado hermano? Dios nos ha compartido su justicia. Nos ha sido imputada, hermano, por medio de Cristo Jesús. Nota algo interesante, póngase de pie. Nota algo interesante. Adán pecó y su pecado nos fue, por así decirlo, imputado a todos nosotros. Todos nosotros estamos sufriendo las consecuencias de algo que Adán hizo, ¿verdad que sí? Ahora, por su desobediencia nosotros sufrimos consecuencias, pero la Biblia dice que por la obediencia de Cristo, ahora nosotros somos beneficiados por la obediencia de Él, hermano. Imagínate. La vida perfecta que Él vivió, la vivió representándote a ti y a mí, hermano, imagínate. A eso vino Jesús, a representarte a ti y a mí. Para ahora para cuando Él ascendió allá ante el Padre, poder decir, yo morí por ellos para justificarlo y viví una vida perfecta para que ahora mi justicia les sea imputada a ellos. Hemos sido saciados, hermano. Hemos sido saciados por Dios. Ahora, esas son las características de un ciudadano del reino. Es un pobre en espíritu, alguien que reconoce su necesidad. Es manso, hermano, también. Ese llora por su pecado y ese tiene hambre y sed de justicia, hermano. ¿Habrá esas cosas en tu vida? ¿Habrá esas características en tu vida, hermano? Ahí donde estás vamos a darle gracias al Señor, hermano. Ahí donde estás desde tu